Somos seres de ira. Fuimos diseñados de esta manera, forjados de esta manera, por nuestra historia, nuestro linaje, por la elección de otros, por la voluntad del emperador, con el acuerdo de su hijo, el ángel, nuestro padre, porque la ira es necesaria, y tenemos tantas capas, construidas una sobre la otra, apiladas como ladrillos para formar una poderosa torre de nuestra rabia, nuestra furia. Comienza en nuestro nacimiento y continúa creciendo más calcificado con cada año, cada etapa. Es nuestra armadura y es nuestro estímulo. Es nuestra arma y es nuestra maldición. A veces recuerdo el tapiz de mi vida entrelazado de formas que no sucedieron o no podían suceder. Mis sueños son una lucha. A veces. En otros son un camino claro, una carretera recta pero siempre vívidos y potentes. Me resulta difícil dormir fuera de mi sarcófago. Me resulta imposible no soñar cuando estoy dentro de él. No soy raro en este aspecto entre los míos. Esto recuerda a la primera vez. Para nosotros todo comienza en el sarcófago, nuestros nuevos cuerpos, nuestras nuevas vidas, nuestros nuevos sueños, nuestro nuevo deber. Porque soy un hijo de Sanguinius y su sangre fluye por mis venas. Soy un Astartes de los ángeles sangrientos. Mis sueños frecuentemente me transportan a ese instante cuando descubrí que me convertiría en un ángel sangriento. O que moriría intentando convertirme en uno, el momento en que murió mi hermano. Todo sucedió tan rápido. Estábamos en la cima de un risco de nuestro mundo rojo, en lo alto para ver a nuestra presa. Al inclinarme hacia adelante, resbalé. Debería haberme precipitado a mi muerte en las arenas rojas cientos de metros abajo. En cambio, la cara de Luca pasó junto a la mía, mientras saltaba y me agarraba, arrastrándome de vuelta a la seguridad, pero en esto perdió el equilibrio, tambaleándose al borde de sus puntas de pie, antes de perder su batalla con la gravedad y caer él mismo por el borde. Avancé a rastras solo para ver su cara hacerse más pequeña, mientras sus brazos manoteaban en el aire, pero no se debatió. Su rostro estaba casi tranquilo, plácido. Tomó una decisión, pero estaba en paz con su elección. Siempre fue el deseo de Luca, su mayor sueño, ser uno de los guerreros del cielo. No pasaría un día sin proclamarlo. Era tan audaz que pronto nadie lo dudó. El día de su sacrificio. Fue el día en que los carros del cielo proclamaron que había llegado el momento del desafío y comenzarían las peregrinaciones a la caída del ángel. Le conté a mi padre los eventos del día y solo empaqué lo que necesitaría para viajar por los desiertos radiactivos hasta la caída del ángel. Mi madre estaba en silencio. Mi padre simplemente asintió en acuerdo. El sueño tenía que hacerse realidad si se debía mantener la memoria de Luca. Él lo entendió, a pesar de que yo solo era un niño. Él entendió. Aquellos días fueron duros. Era delgado, pero fuerte, aunque quemado y ennegrecido por el sol y la arena. Apenas era reconocible como humano entonces. Las pruebas resultaron distintas a cualquier experiencia previa. Tan sangriento, tan brutal, tan implacable, y solo 50 de nosotros fuimos elegidos, de todos los cientos que vinieron, de aquellos que sobrevivieron esos días sangrientos. Pero el fuego de Luca estaba conmigo. De alguna manera lo atrapé cuando me agarró. Cuando me salvó su fuego, pasó a mí su ira. Su ira se unió a la mía y quemó todo a lo que lo lanzamos. Así es como superamos las pruebas contra aquellos más grandes o más rápidos, aquellos más viejos o más fuertes. Los derribamos con nuestra ira unida. Las pruebas y exámenes se intensificaron dentro de la fortaleza de los ángeles sangrientos. Todos estábamos asombrados por la magia del capítulo entonces, siendo poco más que personas nómadas de las llanuras salvajes.
Pero no tuvimos tiempo para reflexionar. El entrenamiento fue intenso y a menudo mortal. Todo el tiempo nosotros, los habitantes de Baal, éramos pequeños y a menudo deformes, marcados o afectados por los horrores de la existencia en Baal. Sin embargo, todos los entrenadores eran estatuas, semidioses cincelados que parecían obras maestras de mármol animadas. Eran tan nobles en su porte, tan guapos, tan perfectos. Ninguno de nosotros, los aspirantes, podíamos entender cómo nos convertiríamos en seres como ellos, pero eventualmente aprendimos. La etapa final que activaría nuestra semilla genética sería la última y más desalentadora prueba, ya que a todos nos inyectarían con la sangre del Primarca Sanguinius y luego nos colocarían en sarcófagos de soporte vital durante un año completo para permitir que el cambio surta efecto. Como mencioné, era enclenque y deforme, como todos nosotros. Así que puedes imaginar que los cambios fueron drásticos, tomaron tiempo y fueron dolorosos. Nuestros cuerpos cambiaron lentamente durante ese año. Nuestros huesos se alargaron. Nuestra masa muscular explotó. Nuestra piel se volvió tranquila y clara. Y nuestras estructuras faciales cambiaron. Meses interminables de lenta agonía y gritos sin fin. El tipo de gritos que hacen que tu garganta e incluso tus pulmones ardan y tu cabeza sienta que está a punto de estallar debido a la sensación ardiente, como la lava que se canaliza a través de los nervios. Tal dolor, sin escapatoria. Pero el dolor no era nuestro único compañero en los sarcófagos. Estaban los sueños. Sueños de belleza, mundos tan variados y espléndidos que te dejan sin palabras, visiones de la cruzada y el ángel mismo, nuestro padre, Sanguinius. Pesadillas de traición y asedio, y fracaso final, de batalla y de muerte. Porque con la sangre y sus cambiantes formas también vienen los recuerdos de nuestro Primarca Sanguinius, sus luchas, sus alegrías, sus victorias y su muerte final a manos del gran usurpador Horas Lupercal. Imágenes, sueños, recuerdos, dolor, cambio, un año encerrado, atravesando la locura en su pozo más profundo y oscuro, temprano para levantarse y pasar al otro lado. El ángel siempre está ahí. Está presente desde el momento en que se transmite la sangre. Porque es el ángel, su memoria, su espíritu, el que nos encuentra al final de este viaje. Nos da la bienvenida de vuelta a la luz de la cordura, a menudo justo antes de que se abra el sarcófago. No todos sobreviven la prueba. Muchos aspirantes han pasado sus últimos segundos encerrados allí. Ninguno ha pasado por la experiencia fácilmente, o al menos una vez en todo ese tiempo deseó que terminara, sin importar cómo. Cuando finalmente se levanta esa tapa, deslizada por un grupo de sacerdotes sanguinarios, lo que sale no se parece en lo más mínimo a lo que entró, ya sea física, mental, emocional o espiritualmente. Cuando desperté, estaba tranquilo y saludé a aquellos que me exhumaron como hermanos. Pronto miré mi nuevo rostro. La forma perfecta, la increíble altura y poder, la piel clara, el cabello dorado. Sin embargo, mi mente había cambiado tanto como mi cuerpo. Mi interior ahora coincidía con mi exterior. En todos los sentidos había nacido de nuevo. Pocos lo mencionan o admiten. La rabia dentro de esa caja, no solo debido a los sentimientos heredados de nuestro padre genético, no solo debido a la maldición de nuestra semilla y la subsiguiente maldición de las fuerzas del enemigo, sino también simplemente por estar encerrado en una caja y dejado en agonía durante un año, encerrado en la oscuridad con nada más que dolor y majestuosidad como una cuchilla 1000 veces doblada. Estas capas de ira no solo se añadieron, sino que se endurecieron, forjadas en nuestras mismas almas. Nuestra vida había sido dolor. Nuestro emperador había sido traicionado y nuestro padre asesinado. El brillante sueño de una utopía robada. El conocimiento de que la gente de Baal fue dejada en nuestra miseria solo para proporcionar mejores candidatos. El conocimiento de que no conoceríamos otra alegría que luchar y luego morir por el emperador.
nuestra gente y nuestro capítulo. Sacrificamos nuestra humanidad, nuestro lugar entre nuestra gente por una sola razón: para defenderlos. Ira. Somos la ira dirigida del padre traicionado, el ángel asesinado, un sueño destruido, un pueblo en peligro. Yo, Rubio Misaro, capitán de los ángeles sangrientos, un verdadero hijo de Sanguinius, nunca cesaré en mi vigilia. Ni ninguno de mis hermanos son Astartes de los ángeles sangrientos, porque sin nosotros, sin los ángeles sangrientos, sin nuestra constante vigilia, sin nuestra constante guerra, sin nuestra constante ira, seguramente Imperium Nihilus, casi la mitad completa del imperio del hombre, caería. Bienvenido, amable oyente. Soy Voldemort y deseo presentarte las fuerzas y facciones del universo de Warhammer 40.000. Hoy, finalmente, discutimos una de las facciones más trágicamente románticas, más intensamente adoradas de todas, los hijos de Sanguinius. La sangre. Los ángeles de sangre siempre han sido una de las mayores legiones del emperador de la Adeptas Statis. Su constante lucha contra su brutal naturaleza, ejemplificada por la sed roja y la rabia negra, los convierte en los más firmes y mentalmente fuertes de todos los marines espaciales estándar. Los ángeles de sangre son casi incorruptibles, incluso cuando se les compara con su hermano Statis, ya que cada hora de cada día deben resistir el impulso que viene con su semilla genética, el impulso de matar, desgarrar y beber la sangre de sus enemigos, el impulso de liberarse de la disciplina y la cordura y sumergirse en la frenesí berserker que atormenta cada momento de vigilia. Solo a través de resistir la tentación se puede decir que uno ha demostrado carácter y fuerza. Este mismo acto, la resistencia a la tentación, es el horno por el cual se forja el alma. Los ángeles de sangre soportan el horno de la sed roja y la rabia negra cada segundo de cada día. Sin embargo, el carácter de los ángeles de sangre, con solo unas pocas excepciones, ha permanecido firme durante más de 10.000 años. Pero aquí está el problema definitivo. Tiempo. Incluso el acantilado más poderoso puede ser erosionado por el suave golpe de las olas si se le da suficiente tiempo. Y así, el destino de incluso los ángeles de sangre más fuertes siempre es una batalla, no solo contra sus impulsos, sino contra el tiempo. Toda la sangre de Sanguinius sabe que inevitablemente sucumbirán a una o ambas de estas maldiciones y sus vidas de honor, resistencia y sacrificio serán arrastradas por una marea de ira que los reducirá a bestias desenfrenadas. Por lo tanto, los ángeles sangrientos también son los más imprudentes y agresivos de todas las legiones leales, porque en comparación con este horror, este destino de sus últimos momentos manchando una vida de control y honor, la muerte no tiene miedo y puede ser una bendición del emperador del hombre. Ahora que he establecido el contexto, adentrémonos en la sabiduría y tradición existentes. Para citar al coro angelical, los ángeles sangrientos siempre han sido firmes defensores del imperio, pero a pesar de todos sus logros, sufren de un defecto fatal. Los ángeles sangrientos llevan una oscuridad interna a la que deben resistirse constantemente. Es su lucha la que los define, tanto en sus momentos más gloriosos de victoria como en sus horas más oscuras de desesperación. Creados durante la legendaria Primera Fundación, los Ángeles Sangrientos ocuparon la vanguardia de la Gran Cruzada, ayudando al emperador en su intento de reunir las colonias humanas a través de las estrellas. Aún así, sus hazañas eran heroicas. Los hermanos de batalla de la Legión ejemplificaban lo mejor de los Adeptus Astartes. Los logros de los Ángeles Sangrientos solo alcanzaron nuevas alturas después de que se reunieron con su primarca, Sanguinius.
Con alas de ángel, hermoso tanto en cuerpo como en mente, Sanguinius era posiblemente el más grande de los hijos de su padre. La gloria de Sanguinius era la de un semidios, pues era un poderoso guerrero y un líder inspirador, y sus hijos le seguían con devoción incuestionable. Durante los días de la Gran Cruzada y en la locura oscura de la herejía de Horus, los ángeles sangrientos lucharon al lado de su primarca. Inspirados por la presencia divina de Sanguinius, los ángeles sangrientos permanecieron firmes en la defensa del emperador hasta el final. Los Voters ardieron desde las murallas del Palacio Imperial, mientras el maestro de guerra venía a tomar el trono paterno. Y los ángeles sangrientos estuvieron entre los primeros lealistas en conocer la derrota del caos, cuando Horus cayó ante la ira del emperador. A pesar de sus hazañas heroicas, ese conflicto iba a costarles caro a los ángeles sangrientos. En el último y desesperado ataque contra la barcaza de batalla de Horus, Sanguinius fue asesinado en batalla con el propio maestro de guerra. Su muerte fue solo uno de los muchos golpes que el imperio sufrió en aquel día terrible. Sin embargo, para los ángeles sangrientos fue el más trágico. Los hijos de Sanguinis compartían un vínculo especialmente potente con su progenitor genético, y su violento final dejó cicatrices en los ángeles sangrientos tanto en carne como en espíritu. Se cree que fue la muerte del primarca lo que desencadenó el inicio de la Sed Roja, un terrible defecto en la semilla genética de la Legión. Esta maldición se extendió lentamente a través de los ángeles sangrientos y sus capítulos sucesores. Los contaminó con locura en los milenios que siguieron, convirtiéndose en un secreto doloroso que socavó cada una de sus valerosas hazañas. Los ángeles sangrientos y sus capítulos sucesores son reconocidos por su disposición a lanzarse de cabeza contra las armas del enemigo. Enfrentan las probabilidades más suicidas, y su hambre por participar en combate cuerpo a cuerpo es bien conocida. Algunos han juzgado a los ángeles sangrientos demasiado ansiosos por la batalla, llamándolos imprudentes, indisciplinados o incluso manchados. La verdad es tanto más trágica como mucho más noble. El defecto causado por la muerte de su primarca es doble. Su aspecto más común es el exceso de ira y violencia, conocido como la Sed Roja. Es una marca de vergüenza sucumbir a esta maldición y en cualquier circunstancia que no sea la más grave. En consecuencia, los hermanos de batalla del capítulo se esfuerzan continuamente por dominar la ira interior y encarnar los nobles ideales de su primarca caído. Sin embargo, ninguna cantidad de autocontrol puede salvar a los hijos de Sanguinius de la terrible locura conocida como la rabia negra. En la víspera de una batalla, un ángel de sangre puede encontrarse atrapado por visiones apocalípticas. La cordura del afligido se rompe por un repentino bombardeo sensorial que lo sumerge en una espiral de locura de sangre de la cual la muerte es la única liberación. Es casi inevitable que este destino finalmente alcance a cada ángel de sangre. Su inicio es más una cuestión de cuándo que de si sucederá. Ante esta cruda realidad, cada hermano de batalla busca conocer una muerte gloriosa en batalla en lugar de enfrentar el lento declive hacia la locura bestial. La herencia del ángel de sangre no es del todo triste. Llevan mucho de la gracia y nobleza de Sanguinius dentro de sí mismos y hacen eco de su perfección física. El poder espiritual del primarca también fluye en las venas de sus descendientes. Su poder crece con el paso de los milenios. Por lo tanto, los ángeles sangrientos se cuentan entre los más dotados psíquicamente. El poder de los bibliotecarios de los ángeles sangrientos, de los marines espaciales, surge de la dualidad conflictiva de los capítulos. Un momento se manifestará en milagros angelicales. El siguiente en salvajes explosiones de brutalidad sedienta de sangre. Los bibliotecarios de los ángeles sangrientos pueden usar fácilmente sus mentes para proteger a los inocentes del peligro, así como para exsanguinar a sus enemigos en repentinas tormentas de sangre. Es el mérito de los ángeles sangrientos que estas formidables habilidades psíquicas permanezcan bajo su control y se utilicen únicamente para el bien del imperio. No obstante, las buenas intenciones tienen un límite. Especialmente en un tiempo tan oscuro como este. A pesar de su nobleza, los ángeles sangrientos y sus capítulos sucesores están en declive. Cada año trae una mayor locura, un empeoramiento de la maldición dentro de su sangre,
Entre algunos capítulos sucesores, este fenómeno es especialmente pronunciado, pues su semilla genética fue cosechada en un momento en que el piso ya se había avanzado mucho. Abundan las historias de capítulos enteros que se deslizan lentamente hacia la locura sangrienta, acercándose cada vez más al precipicio a medida que su oscuridad interior toma el control. Nombres como los Caballeros de Sangre o las Espadas Carmesí han caído en la infamia, declarados renegados por el Adeptus Terror o completamente aniquilados en medio de conflictos imposibles de ganar de su propia creación. En efecto, de hecho, si algún capítulo hubiera caído ante los poderes ruinosos, seguramente habrían sido los Ángeles Sangrientos. Su maldición genética y habilidades bélicas los convertirían en los principales candidatos. Hay aquellos entre la Inquisición que son demasiado rápidos para hacer tales afirmaciones y que observan el capítulo atentamente en busca de signos de su caída inevitable. No obstante, los Ángeles Sangrientos han sido leales por 10 milenios. No tienen más intenciones heréticas. El día en que el maestro de guerra cayó en desgracia. Aunque aún se mantienen orgullosos, los Ángeles Sangrientos están lejos de estar inmunes a la degeneración creciente que afecta a sus sucesores. El capítulo debe trabajar cada vez más duro para mantener su fuerza de combate, ya que los nuevos reclutas se pierden con la misma frecuencia debido a la rabia negra como los veteranos. Mientras tanto, más hermanos de batalla que nunca eligen muertes gloriosas sobre la locura ignominiosa, sus sacrificios imprudentes dejan a los que quedan aún más dispersos. Lo peor es la intensificación de la rabia negra una vez que el capítulo perdería quizás un puñado de hermanos de batalla a este fenómeno en cualquier campaña dada. En los últimos años no ha sido raro que formaciones enteras se sumerjan en su locura. Para citar orígenes de los Ángeles Sangrientos. Las legiones de marines espaciales fueron las creaciones del emperador de la humanidad. Este ser deífico creó increíbles guerreros para ayudarlo a conquistar la galaxia. Entre estas legiones estaban los Ángeles Sangrientos, quienes desde sus primeros días lucharon firmemente al servicio tanto del emperador como del primarca. Al igual que las demás legiones de marines espaciales, los Ángeles Sangrientos surgieron de las llamas de la Era de la Disputa. El emperador resucitado había unido a las facciones en Guerra de Terra, pero su visión no terminaba con un mundo, ni siquiera con el sistema solar en el que se encontraba. Su objetivo no era otro que la reunificación de la humanidad dispersa, para traer los mundos y reinos divididos de la humanidad bajo una única y benéfica regla. Para hacer esto, necesitaría un ejército poderoso, un ejército como ningún otro que la galaxia hubiera visto jamás, un ejército cuyos guerreros no conocían otra lealtad que a su emperador, y cuyos cuerpos y mentes estaban endurecidos para resistir la guerra incesante. El emperador había perfeccionado hace mucho tiempo las técnicas de manipulación genética, y volvió a poner estas habilidades en práctica, forjando a 20 extraordinarios superguerreros para ser generales en la próxima campaña. Así nacieron los primarcas de las legiones de marines espaciales, seres increíbles cuyos poderes marciales solo serían superados por los del propio emperador. Sin embargo, como con todos los grandes trabajos, el origen de los marines espaciales no salió completamente según lo planeado. Los planes del emperador para sus primarcas se deshicieron incluso antes de que hubieran comenzado correctamente. Sin previo aviso, los primarcas desaparecieron, dispersos por toda la galaxia por una fuerza desconocida. Aunque la pérdida de los primarcas fue un golpe amargo, el emperador no se desanimó por mucho tiempo. No podían recrearse, pero sus registros genéticos perduraron. Y a partir de estos, el emperador creó las poderosas legiones de marines espaciales. Los ejércitos que siempre había destinado que sus primarcas lideraran. Fue al frente de estas legiones que el emperador comenzó su gran cruzada en serio. Partiendo del terror, el emperador lideró a los marines espaciales en una gloriosa campaña que buscaba restaurar a la humanidad a la grandeza. Ningún enemigo pudo resistir el ataque de la cruzada del emperador. Déspotas, alienígenas y demonios cayeron ante el avance implacable de las legiones. Mundos previamente esclavizados y aterrorizados se unieron voluntariamente al estandarte del naciente Imperium. Durante la Gran Cruzada, los primarcas perdidos finalmente se reencontraron con su emperador.
asumiendo sus legítimos lugares como los maestros de las legiones. Los primarcas no eran meros guerreros, también eran líderes astutos y sagaces de hombres, y bajo su mando, el poder justo de los marines espaciales aumentó 100 veces. Así fue como las fuerzas del emperador avanzaron como nunca antes, una proyección imparable de la voluntad de la humanidad. Se abrieron nuevos frentes de batalla en toda la galaxia y miles de mundos fueron aclamados. Durante todo esto, los Ángeles Sangrientos y su primarca Sanguinius lucharon junto al emperador, siendo su guardia de honor. Impulsados por un temperamento ardiente, los Ángeles Sangrientos rápidamente ganaron una temible reputación como tropas de choque, lo que alimentó una rivalidad entre ellos y la Legión de los Devoradores de Mundos. Sin embargo, en realidad, los Ángeles Sangrientos nunca fueron tan salvajes como los Devoradores de Mundos, ya que la sabia influencia de Sanguinius moderaba su sed de sangre. Aunque aún estaba en los primeros días de su leyenda, se pensaba que Sanguinius era el más noble de los primarcas y siempre estaba profundamente involucrado en el consejo del emperador. Incluso Horus, orgulloso señor de la guerra de la Gran Cruzada y primarca de los lobos lunares, percibía la pureza de espíritu en Sanguinius que nunca podría igualar. Una unidad con su padre que ningún otro primarca podría esperar acercarse. Mientras muchos de sus hermanos luchaban en la Gran Cruzada solo por el placer de la batalla, Sanguinius luchaba para asegurar la dorada era de paz y prosperidad que seguramente seguiría. Tenía la visión del emperador, una esperanza de la humanidad unida en paz y prosperidad. Lamentablemente no fue así. La herejía de Horus. Justo cuando parecía que el sueño del emperador podría cumplirse, la Gran Cruzada terminó de la manera más terrible e inimaginable. Sucedió que Horus, el maestro de guerra de confianza de la Gran Cruzada, le dio la espalda al emperador y abrazó las cambiantes glorias de los dioses del caos. Casi la mitad de los ejércitos humanos, incluyendo muchas legiones de astronautas, se unieron a él. En lo que debería haber sido el umbral de una nueva era de gloria, la humanidad fue sumergida en la guerra más sombría que jamás había conocido. Incontables miles de millones de vidas fueron sacrificadas en el altar de la batalla, cada alma alimentando el hambre voraz de los dioses del caos. Si la Gran Cruzada fue la hora más gloriosa de la humanidad, entonces la herejía de Horus fue su momento más sombrío. Hermano luchó contra hermano sin cuartel, ni ofrecido ni dado. Héroes fueron asesinados, mundos fueron quemados y el sueño de paz del emperador fue destrozado para siempre. En la oscuridad, los ángeles de sangre permanecieron leales al emperador, sin vacilar. La rivalidad con el mundo ahora se ha intensificado en una enemistad amarga, ya que las dos legiones se encontraron sirviendo a diferentes maestros, y sus enfrentamientos fueron entre los más duros de esa guerra más sangrienta. Se dice que Horus odiaba y temía a Sanguinius más que a cualquiera de sus hermanos y tejía muchas estrategias para atraparlo o matarlo, aunque todas fallaron. Sin embargo, a pesar de todo el poder del emperador, por cada esfuerzo de Sanguinius y los restantes primarcas realistas, las fuerzas de Horus arrasaron con todo a su paso. Rápidamente, el emperador de la humanidad fue asediado en su gran palacio en el terror. Con solo un puñado comparativo de guerreros leales a su lado, se enfrentó a las huestes de demonios, traidores y marines espaciales corruptos que luchaban al lado del maestro de guerra Trenchus. Los Ángeles Sangrientos lideraron la defensa del palacio del emperador, nunca perdiendo la esperanza, a pesar de las terribles probabilidades en su contra. Junto a sus hermanos de batalla de la Legión del Puño Imperial, los valerosos pero superados soldados del ejército imperial y los sombríos Adeptus Custodes, los Ángeles Sangrientos mantuvieron las murallas de ese último bastión. Sin embargo, la guerra no podía ser ganada o incluso sobrevivida solo a través de la defensa. En un último intento desesperado, el emperador llevó la batalla al gran barco de Horus, el espíritu vengativo, teletransportándose al centro de la fortaleza enemiga, junto a los Ángeles Sangrientos y los Puños Imperiales. Solo los marines espaciales podrían haber resistido los horrores de esa nave estelar atormentada por demonios, aunque seriamente presionados. Sanguinius fue rápidamente separado de sus camaradas y, según cuentan las leyendas, fue llevado por artimañas ante el traicionero Horus.
El maestro de guerra ofreció a Sanguinius una última oportunidad para renunciar al emperador, para unirse a Horus y su inevitable victoria. Sin embargo, el primarca de los Ángeles Sangrientos se mantuvo fiel y se negó. Así rechazado, Horus entró en cólera y lo atacó. Incluso en el apogeo de sus poderes, Sanguinis no podría haber esperado prevalecer contra el monstruo en que se había convertido Horus, y el primarca estaba cansado y herido por sus profanaciones en el terror. Cuando el emperador finalmente entró en el santuario de Horus, encontró a su maestro de guerra rebelde de pie sobre el cadáver roto y sangrante de Sanguinius. En la batalla que siguió, Horus finalmente fue vencido, aunque el emperador también fue derribado cerca de la muerte. Hay muchas historias contadas de esta batalla final, aunque los hechos exactos se han perdido hace mucho tiempo, pero un detalle permanece constante en todas las recitaciones a través de todos los milenios desde entonces. A pesar del gran poder del emperador, nunca podría haber superado a Horus si no fuera por la espada de Sanguinius que causó una fisura en la armadura del maestro de guerra. El imperio cambió para siempre a raíz de la derrota de Horus. El benéfico emperador ya no asumiría un papel marcial en la defensa de la humanidad, pues solo las maquinarias dadoras de vida del trono dorado ahora sostenían su cuerpo destrozado. La reconstrucción de su imperio y la derrota final de las fuerzas traidoras ahora recaerían en los primarcas realistas supervivientes. Hombres como Rogel Dorn de los Puños Imperiales y Rabut Guliman de los Ultramarines. De hecho, fue Guliman quien tendría el mayor efecto duradero sobre los Ángeles Sangrientos ahora sin líder. A través del Codex Astartes, ese gran tratado sobre la destrucción y ordenación de los Marines espaciales destinado a prevenir para siempre el peligro de una rebelión masiva a la escala vista durante la herejía, el legado de Guliman remodelaría la Legión de los Ángeles Sangrientos en los capítulos que defienden el Imperium hasta el día de hoy. La humanidad había sufrido y el Imperium estuvo a punto de ser destruido. Sin embargo, los Ángeles Sangrientos soportarían el dolor más tiempo y más profundamente que la mayoría. La muerte de Sanguinius anunció el despertar de la Sed Roja, y su maldición cambiaría la naturaleza del capítulo para siempre. Para citar Cuna de Ángeles, los Ángeles Sangrientos están formados no solo por la personalidad y las acciones de Sanguinius, sino también por la naturaleza de su planeta de capítulo, Baal. Pocos mundos en todo el imperio podrían tener un impacto tan devastador en el alma humana como Baal y sus lunas habitadas, Baal Prime y Baal Secondus. En los días antiguos, Baal y sus lunas tenían atmósferas similares a la Tierra. Baal en sí era un mundo de desiertos de color rojo óxido, pero sus lunas eran paraísos para los hombres mortales, donde la gente vivía en armonía con la naturaleza y llevaba vidas de facilidad y libertad. La gente de Baal se convirtió en artesanos excepcionales y pasaron su tiempo creando monumentos poderosos, tallando las montañas mismas en estatuas de sus gobernantes y sus dioses. Incluso se aventuraron a la superficie del desolado Baal, dejando colonias y edificios impresionantes a su paso. Nadie sabe exactamente qué sucedió para cambiar este idílico estado de cosas. Lo único seguro es que durante los temibles eventos que marcaron la caída de la sociedad humana y el fin de la edad oscura de la tecnología, las lunas de Baal sufrieron terriblemente. Se desataron antiguas armas de aterradora potencia. Las ciudades se convirtieron en llanuras de vidrio humeante. Las exuberantes praderas se volvieron desiertos contaminados. Los mares se volvieron lagos de lodo tóxico venenoso. Los habitantes de Baal murieron por millones. Y parece que la humanidad podría extinguirse en el sistema Baal. Pero de alguna manera la gente sobrevivió. Vienen precariamente a la vida en los bordes de los desiertos radiactivos. Se volvieron carroñeros hurgando entre los restos dispersos de su gran civilización. En el oscuro tiempo que siguió al colapso de todo orden, algunos se volvieron peores que los carroñeros y en su desesperación recurrieron al canibalismo. A lo largo de los siglos siguientes, las toxinas químicas y radiactivas acumuladas en los cuerpos de los supervivientes les llevaron a degenerar en mutantes, parodias tambaleantes de los hombres que sus antepasados habían sido una vez.
Había algunos que se aferraron a su humanidad y preservaron una apariencia de comportamiento sensato, pero eran los pocos asediados entre una nueva y salvaje cultura que evolucionó entre las ruinas de la antigua. La única unidad social que quedaba era la tribu. Tanto para humanos como para mutantes caníbales, solo podían confiar en su propia familia. La población de Baal se volvió nómada, moviéndose de un sitio a otro, saqueando ruinas y luchando para conservar los restos recolectados. Las tribus luchaban constantemente por la supremacía y la supervivencia, con alianzas en constante cambio. La extinción esperaba a los lentos y los débiles. Las lunas, antes casi paraísos, ahora eran infiernos vivientes. Para los pocos humanos sobrevivientes, la existencia era una lucha. Vagaban por la superficie en vehículos destartalados, esperando que sus trajes de radiación remendados los salvaran, rezando para nunca escuchar el ominoso clic característico de sus contadores de radiación. Por un tiempo pareció que la humanidad estaba condenada, que pronto solo habría un desierto interminable gobernado por las tribus mutantes en conflicto. Luego del cielo estrellado llegó la esperanza. Después de que el emperador creó a los primarcas, las fuerzas del caos se llevaron a los infantes y los llevaron a través del warp. Incapaces de destruir a los primarcas debido a las poderosas protecciones que el emperador les había otorgado, los poderes dinamónicos hicieron todo lo posible para alterar el trabajo del emperador para sus propios fines malvados. Así fue como incluso la mejor creación del emperador se corrompió desde el principio. La cápsula que albergaba a Sanguinius llegó a descansar en Bar Secundus, en el palacio ahora conocido como la Caída del Ángel. El primarca infante fue encontrado por una de las tribus nómadas de humanos que se llamaban a sí mismos la gente de sangre pura, o simplemente la sangre. La vida del joven Sanguinius casi llegó a su fin en ese momento, ya que el toque del caos lo había cambiado. Pequeñas alas vestigiales, como las de un ángel, surgieron de su espalda. Muchos querían matarlo como un mutante. Aunque en todos los demás aspectos era un niño perfecto, finalmente prevaleció la compasión innata y se le perdonó. El infante Sanguinius era un prodigio, creció rápidamente y aprendió todo lo que sus padres podían enseñarle. Después de 3 semanas, Sanguinius era tan grande como un niño de 3 años. Se dice que a esta edad mató a un gigantesco escorpión de fuego con sus propias manos y que nunca mostró miedo ante el ataque de la bestia colosal. A medida que Sanguinius crecía, también lo hacían sus alas, cambiando de vestigios o cosas a poderosas plumas que podían elevarlo en el aire del desierto. Cuando tenía 1 año, parecía y actuaba como un hombre en su plenitud juvenil. Podía caminar sin un traje de radiación en los desiertos más venenosos de Bar Secundus y podía destrozar enormes rocas con un solo golpe de su mano extendida. Pronto superó a sus maestros en el uso de todas las armas. Cuando una banda errante de mutantes sorprendió a la tribu, Sanguinius los mató a todos, aunque eran más de 100. Esta fue la primera vez que los miembros de la sangre lo vieron verdaderamente enfadado, pues sentía que las vidas de sus camaradas estaban en peligro. Sanguinius era aterrador cuando la furia sangrienta lo dominaba. Sus poderosos poderes de primarca despertaron completamente, con un halo de luz rodeando su cabeza. Sanguinius pronto ascendió al liderazgo de la sangre y bajo su guía lograron retroceder la marea de mutantes. Por un tiempo, la humanidad descansó en la luna de Baal Secundus. Sanguinius fue adorado como un dios por sus seguidores, quienes sentían que él podría crear nuevamente un paraíso en esa terrible tierra. Sin embargo, poco después, el destino intervino una vez más. El emperador había estado recorriendo la galaxia en busca de sus hijos perdidos, y sus asombrosos poderes psíquicos lo guiaron a Baal. Su nave aterrizó en el cónclave de la sangre y caminó directamente a la morada de Sanguinius. Se dice que algunos entre los primarcas lucharon contra el emperador cuando se encontraron por primera vez, pero este no fue el caso con Sanguinius. Inmediatamente reconoció al emperador por quien era y dobló su rodilla ante el Señor de la humanidad. El emperador lo levantó, miró a su pueblo y vio que eran justos y nobles. A los mejores de los guerreros les ofreció transformarlos en marines espaciales. A los demás se les dejaría honorablemente atrás para defender el derecho de nacimiento de la humanidad en Baal Secundus.
Así fueron finalmente completados los ángeles sangrientos y su primarca. Se unieron a la flota del emperador y navegaron a través del mar de estrellas para participar en la Gran Cruzada. Desde la época de Sanguinius, los ángeles sangrientos han reclutado primero entre las tribus de la sangre en Baal Secundus y Baal Prime, donde se estableció una colonia poco después de la época de la herejía de Horus. Los jóvenes de la sangre participan en peligrosos juegos y torneos, corriendo por el desierto para luchar entre sí. Estos concursos se llevan a cabo una vez por generación en la caída del ángel, donde una poderosa estatua de Sanguinius ahora observa los procedimientos. Tradicionalmente, heraldos en carros voladores anuncian el tiempo del desafío visitando cada tribu. Los concursantes deben atravesar los desiertos radiactivos para llegar a la caída del ángel. El procesamiento de malezas elimina a las más débiles. Los peligros del desierto son muchos, y se necesita un joven de habilidad y coraje extraordinarios para incluso llegar al lugar del desafío. Una vez allí, deben competir por los 50 o más lugares que están disponibles. Aquellos que tienen éxito son llevados en los carros del cielo. Aquellos que fallan se quedan atrás, ya sea para guardar el lugar de prueba o para regresar a sus propias tribus. Aquellos que son aceptados como aspirantes son llevados al monasterio fortaleza del ángel sangriento en Baal mismo. Allí ven grandes maravillas. Mirando por primera vez las caras desenmascaradas de sus futuros hermanos marines espaciales y notando con cierta consternación sus dientes afilados y sus rasgos hermosos y elegantes. Hay que decir que los reclutas están lejos de ser guapos en esta etapa. La mayoría de los aspirantes llevan marcas de su dura vida. Es imposible para un hombre ordinario habitar en esas lunas estériles y no sentir el terrible beso de la radiación. Algunos están marcados por estigmas, mientras que la mayoría son cortos y atrofiados, su crecimiento sofocado por la desnutrición, su carne desfigurada por lesiones y carcinomas. A medida que los aspirantes se quedan a observar la vigilia en la gran capilla del capítulo, antes de beber del cáliz sanguinario que les traen los sacerdotes sanguinarios, pronto les vence el sueño, y los aspirantes son llevados por servidores al boticario, donde la semilla genética de Sanguinius se implanta en sus cuerpos reclinados. Desde el boticario, los aspirantes son llevados al salón de los sarcófagos, y cada uno es colocado dentro de un poderoso sarcófago dorado. Se les conectan nodos de soporte vital, y durante el próximo año se les alimenta por vía intravenosa, con una mezcla de nutrientes y la sangre de Sanguinius, mientras la semilla genética hace su trabajo. Muchos de los aspirantes mueren en esta etapa. Sus cuerpos no pueden soportar la tensión de los cambios que ahora los superan. Los que viven crecen veloces y auténticos, reflejando el veloz crecimiento de su primarca. Aumentan su masa muscular y obtienen los órganos internos adicionales que distinguen a un auténtico marine espacial. En este momento también tienen sueños extraños, pues la semilla genética lleva consigo los recuerdos de Sanguinius. Así es como la esencia del primarca empieza a impregnar las almas de sus guerreros. Estos sueños atormentan a los ángeles de sangre cuando duermen y a veces estando despiertos. Cuando los aspirantes emergen de sus sarcófagos están cambiados para siempre. Son altos, fuertes y con poderes sobrehumanos. Sus cuerpos y rasgos reconstruidos han adquirido una belleza que hace eco a la de su antecesor angelical. Sus sentidos son más agudos y sus músculos más fuertes que el acero. Están listos para comenzar su entrenamiento como marines espaciales. La herencia de Sanguinius. Cada capítulo de los marines espaciales se define por el legado de su primarca. Mediante su genesaurio, estos seres poderosos moldearon los cuerpos de sus hijos, mientras que con enseñanzas y filosofía influenciaron sus mentes. Sin embargo, ninguno entre los primarcas tendría un efecto tan profundo en su descendencia como lo hizo Sanguinius. Sanguinius siempre fue un visionario. Desde sus primeros días deseaba guiar a su pueblo hacia una vida nueva y mejor. Cuando se unió a la Gran Cruzada, no abandonó esta visión, sino que la llevó a un escenario mucho más grande. Quería mejorar la suerte de toda la humanidad y ver un final duradero a la lucha provocada por el colapso de la civilización humana al final de la oscura era de la tecnología. Sanguinius no solo fue bendecido con una filosofía futurista, también fue dotado con el poder de la profecía, capaz de ver visiones de lo que podría estar por venir. Es casi seguro que sabía que iba a su muerte cuando subió a la barcaza de batalla de Horus, y sin embargo, fue de todos modos.
Si Sanguinius hizo esto por fatalismo o lealtad al emperador, es un punto a menudo debatido por los teólogos imperiales, pero no hay duda entre los ángeles sangrientos. Dirán que fue por deber, sabiendo muy bien cuál sería el resultado. La perspectiva de Sanguinius influyó profundamente en su capítulo. Una poderosa beta mística impregna muchas tradiciones de los ángeles sangrientos, derivada de las enseñanzas espirituales del primarca del viento. Sanguinius también inculcó a sus seguidores una fuerte creencia de que las cosas pueden cambiar para mejorar. Después de todo, el proceso de transformar a un carroñero hambriento en un guerrero alto, orgulloso y guapo es la prueba viviente del principio de que el valor, el refinamiento y la nobleza pueden ser moldeados a partir de la arcilla más cruda. Esta creencia se puede ver en todo lo que hacen los ángeles sangrientos. Ellos se esfuerzan por la perfección. Sus obras de arte son cosas de belleza, sus disciplinas marciales se practican sin cesar. No obstante, a medida que el defecto en su semilla genética se ha hecho más notorio, esta creencia en el cambio se ha tornado en algo mucho más sombrío. Ven en ello la evidencia de la capacidad de la humanidad para la locura y la destrucción. Sus doctrinas están imbuidas de un sentido de mortalidad y la grandeza caída del hombre. Los ángeles sangrientos se encuentran entre los marines espaciales más longevos. Una de las peculiaridades de su gen semilla aberrante es que ha aumentado enormemente la vida de aquellos que la portan. Por eso, no es extraño que los ángeles sangrientos vivan 1000 años. De hecho, se sabe que el actual comandante del capítulo, Dante, ha vivido más de 1 milenio, y es casi seguro que es mucho más viejo. Estas vidas extremadamente prolongadas permiten a los ángeles sangrientos perfeccionar sus técnicas, tanto en el arte como en la guerra. Siempre y cuando la locura de sangre no los atrape, tienen siglos para perfeccionar las disciplinas a las que dirigen su mente. Esto explica por qué la armadura y las banderas de los ángeles sangrientos son de las más ornamentadas entre los capítulos de los marines espaciales. Quizás la tradición más extraña del capítulo es dormir en los sarcófagos utilizados para crearlos siempre que sea posible. Recientemente, los sacerdotes sanguinarios han desarrollado filtros para purificar la sangre de sus hermanos marines espaciales. Mientras los ángeles sangrientos duermen en sus sarcófagos, su sangre es limpiada y purificada. El capítulo espera así ralentizar el proceso de degeneración provocado por el piso. Aunque solo unos pocos lo saben, los ángeles sangrientos son un capítulo moribundo, ya que están afligidos con la terrible maldición conocida como el piso. Cada vez que se avecina una batalla, deben cortejar los gemelos peligros de la sed roja y la monstruosa rabia negra. El primero priva a los ángeles sangrientos de su nobleza, nublando sus mentes con una irresistible locura de sangre que los reduce a poco más que bestias salvajes. Sin embargo, el último es mucho peor, porque una vez que la rabia negra reclama al hijo de Sanguinius, se pierden para siempre, cuerpo y alma. Algunos afirman que el defecto de Sanguinius proviene de su naturaleza mutada. Insinúan que él debe haber sido el más afectado por los poderes del caos cuando los primarcas infantiles fueron robados del laboratorio del emperador en Terra. Algunos expertos señalan que la falla está en el método usado para producir nuevas generaciones de ángeles sangrientos. Aseguran que se ha introducido porque los ángeles sangrientos utilizaron el proceso conocido como insanguinación para activar la semilla genética. Todos los capítulos de los Marines espaciales usan la semilla genética para convertir a un mortal en un Marine espacial. La semilla genética contiene máquinas virales que reconstruyen el cuerpo de acuerdo con la plantilla biológica contenida dentro e imparten un destello de la gloria del primarca que suspiró cada capítulo. Sin embargo, cuando se crearon las lesiones de los marines espaciales, el proceso era altamente experimental y se probaron diversas formas de controlar y gestionar la transformación. En el caso de los ángeles sangrientos, escogieron ensangrentar como método. Este proceso se inició originalmente inyectando a los aspirantes con pequeñas muestras de la propia sangre de su primarca, parte de la cual se conservó dentro del cáliz rojo después de la muerte de Sanguinius. La sangre viva no podía conservarse de esta manera durante mucho tiempo, por lo que se inyectó en las venas de los sacerdotes sangrientos. De esta manera se convirtieron en anfitriones vivos del poder de Sanguinius. Hasta el día de hoy, beber la sangre de los sacerdotes sangrientos reunidos del cáliz rojo es parte del ritual de inducción para todos los sacerdotes ángel de sangre.
La sangre para transformar a los aspirantes en marines espaciales se toma de estos mismos sacerdotes. Es probable que desde la herejía de Horus, estas células hayan mutado, al inicio lentamente, pero más rápido recientemente, y que los errores en la replicación provocaran el defecto. Cualquiera que sea la razón del defecto, es seguro que su control sobre los ángeles de sangre se ha vuelto más fuerte, y su tendencia hacia la locura autodestructiva cada vez mayor. Sin embargo, en esta oscura era del Imperio, llega un rayo de esperanza para los hijos de Sanguinius en forma de los marines espaciales Primaris. Nota al margen, lamentablemente, desde el momento de la redacción del Códice para los Ángeles de Sangre de la 8ª edición, ahora ha sucedido que la maldición no ha sido resuelta y Belisarius Cawl mintió. Los Primaris también experimentan el defecto. En lo más profundo de la psique de cada ángel de sangre hay un anhelo destructivo, una furia de batalla y hambre de sangre que debe ser contenida en cada momento de vigilia. Pocos guerreros pueden controlar constantemente esta sed roja. No es desconocido que los ángeles de sangre sucumban temporalmente a su atracción en el apogeo de la batalla. La sed roja es el secreto más oscuro y la peor maldición de los ángeles de sangre. Pero también es su mayor salvación, ya que trae consigo una humildad y comprensión de sus propios fracasos, lo que los convierte verdaderamente en los más nobles de los marines espaciales. Solo el capítulo conoce el destino de los desafortunados, completamente superados por la sed roja. Ha habido incidentes cuando los ángeles de sangre han estado estacionados en mundos distantes, donde miembros de la población local han desaparecido solo para aparecer más tarde drenados de sangre. Es posible que esto sea obra de cultistas que buscan desacreditar al capítulo. Incluso puede ser que algunos de los ciudadanos locales más supersticiosos hayan comenzado a ofrecer sacrificios a sus visitantes que parecen dioses. También puede ser posible que estas personas hayan sido asesinadas por ángeles de sangre, superados por su sed roja. La rabia negra de los ángeles de sangre es única entre los marines espaciales, en el sentido de que profundamente arraigada en su semilla genética está la experiencia codificada de su primarca. Y lo más profundamente grabado es la memoria del combate final de Sanguinius contra Horus. A veces, en vísperas de la batalla, un evento o circunstancia desencadenará esta memoria racial y la mente del hermano de batalla es repentinamente arrastrada al pasado distante. La rabia negra supera al ángel de sangre, mientras los recuerdos y la conciencia de Sanguinius se imponen en su mente. Y eventos terribles de hace 10.000 años inundan el presente, y por favor, ten en cuenta que ya he realizado una entrada para la rabia negra y la compañía de la muerte, y te insto a que vayas a ver eso para obtener más detalles. Fin de la cita. Pero es imposible discutir sobre los ángeles sangrientos después de la cruzada Indomitus. Es imposible entenderlos a menos que uno comprenda los conceptos básicos del trasfondo e importancia de su maestro de capítulo, Dante. Porque él es efectivamente la segunda persona más importante y poderosa en el Imperio. Él es el regente de una mitad entera, Imperium Nihilus, el segmento oscuro del Imperio de la humanidad. Para citar al comandante Dante, señor de la hueste, regente del Imperium Nihilus, los ángeles sangrientos están gobernados por el comandante Dante, señor de la hueste y portador de la luz de Sanguinius. Dante es una verdadera leyenda debido a sus hazañas a través de los siglos. Muchos piensan que es el marine espacial vivo más antiguo. Incluso el capitán Lysander de los Puños Imperiales, quien se ha perdido en los remolinos y mareas del Warp durante 1000 años, no puede registrar un momento en que Dante no reinaba supremo sobre los ángeles sangrientos. Es innegable la vasta experiencia de campaña de Dante. Ha librado batallas incontables, orquestado innumerables campañas importantes y ha obtenido victorias sangrientas en mundos tan lejanos como Ultima Macaria y Starswept Janal. Se dice que ningún hombre ha visitado tantos de los millones de mundos del Imperium como Dante, y ha llegado a cada uno en pleno atuendo de guerra al frente de un ejército glorioso y vengativo. Hay antiguos mundos del Imperium ahora perdidos en la oscuridad del vacío o en los estragos del enemigo que solo Dante recuerda. Él es el único guerrero vivo que sobrevive para lamentarlos y vengarlos.
Para sus compañeros maestros de capítulo, Dante es un ejemplo de la valentía, dedicación y genio estratégico que hablan al corazón de la misión interminable del marine espacial. Para los generales y mariscales de la Guardia Imperial, que están bajo presión, es un aliado muy bienvenido y honrado en la vanguardia de la defensa de la humanidad. Para los soldados comunes y ciudadanos del Imperium, Dante no es menos que un salvador, un dios dorado que desciende del cielo en alas de fuego. Dante ha vivido tanto tiempo que sus hazañas se han convertido en mito. Ahora es imposible decir cuántas cabezas de orcos cortó Dante en la liberación de Canal, ya que el recuento aumenta cada vez que se relata la historia. ¿Realmente Dante derrotó al sediento de sangre Skarbrand ante las puertas de Pandemonio? ¿Realmente se enfrentó solo a la banda de guerra del Señor de la Noche de Gol, Ashkol, matando a cada uno de sus 13 posibles asesinos con una sola mano y sin el beneficio de su armadura o armas? Solo Dante mismo puede decirlo con certeza. Sin embargo, no habla de tales eventos, sin importar cuánto la naturaleza exagerada de tales cuentos debe luchar con su orgullo de guerrero. El Imperium necesita héroes y esperanza en estos tiempos oscuros. El comandante de los Ángeles Sangrientos guarda silencio para hacer su parte y evitar que la humanidad pierda el corazón. Sin embargo, a pesar de todos sus éxitos, o quizás debido a ellos, Dante se ha cansado de sus labores. Ha vivido mucho más de lo debido, y el peso de los siglos se vuelve cada vez más abrumador. Solo una cosa impide que Dante sucumba al hastío. Registradas en los pergaminos de Sanguinius están las visiones del primarca de una gran batalla que eclipsará a todas las demás cuando un guerrero dorado se interpondrá entre su emperador y la oscuridad. Por generaciones, los ángeles sangrientos interpretaron estas profecías como el presagio de Sanguinius sobre su propio destino. Sin embargo, por instinto, quizás un vestigio del legendario ojo previsor de su primarca, Dante cree lo contrario. Siempre ha sabido que algún día la defensa del emperador recaería en sus manos y tendría que estar preparado para ese gran deber. Tal parece que para el Señor de los Ángeles Sangrientos, ese momento quizá ha llegado. El comandante Dante enfrentó los últimos días de su capítulo sin rendirse, aunque nunca los esperó ver. Nunca esperó ver a un primarca regresar, pero se arrodilló ante Abud Guilliman con gratitud. Cuando Guilliman nombró a Dante como su regente del Imperium Nihilus, el señor de Val sintió la mano del destino caer pesadamente sobre él. Con la furia del Gran Rift desatada, se cierne una oscuridad más terrible que cualquier otra en la historia del Imperium. Los ángeles sangrientos ahora se enfrentan a la oscuridad con el trono del terror a sus espaldas y tendrán que luchar como nunca antes. Junto con el propósito revitalizante de este nuevo deber, está la fresca esperanza que traen los marines espaciales de la primera, la posibilidad de que quizás los hijos de Sanguinis no se extinguirán como una vela que se apaga. Se dice entre los ángeles sangrientos que el comodoro Dante nunca ha estado más erguido, incluso cuando lo hace frente a una adversidad tan terrible. El regente del Imperium Nihilus ha jurado purgar su oscuro nuevo reino de la mancha del caos, incluso si toma otros 1000 años y más. Después de todo, es en medio de la noche más oscura, donde tales ángeles dorados brillan con mayor intensidad. Por favor, ten en cuenta que hay mucho más que contar. Muy pronto, espero, podré entrar en la historia completa de Dante y poder explicar por qué Rebut Guilliman, por qué habría dado poder tal carga a un marine espacial, porque tengo muchas sospechas, todas las cuales cubriremos en otra entrada pronto. Pero el capítulo está al borde de una nueva era. Hay un vigorizamiento con los marines primaris y el contacto más activo del mismo espíritu de su primarca, Sanguinius el Ángel, sumado a los avistamientos aumentados del Sanguinor. El control de la rabia negra, no importa cuán corto sea el tiempo, se ha hecho, pero no solo una vez, sino 2 veces. Limates, guardián del último, y Callistarius, quien se convirtió en Mefistón, señor de la muerte. Limates apenas controla la rabia, pero lo suficiente para funcionar como capellán de la Compañía de la Muerte. Pero Callistarius se deshizo de toda la rabia negra. Se dice que la venció.
Ahora, por primera vez, se han forjado dos caminos. ¿Ha amanecido una nueva era para los ángeles de sangre y todos los capítulos de la 9ª Legión? ¿Y ya han bebido lo suficiente? ¿Han sufrido lo suficiente? ¿Están realmente cerca de una transformación tan profunda como la que todos experimentan para volverse ángeles de sangre inicialmente? Como una legión entera, han mirado a la destrucción a los ojos y han salido del otro lado, pues los tentáculos de la flota, enjambre Leviatán, acechan el mundo natal de los ángeles sangrientos. Mientras los tiránidos se reunían en los mundos escudo, el maestro del capítulo de los ángeles sangrientos, Sir Dante, llamó a todos los hijos de Sanguinius, a todos los capítulos sucesores de la sangre, y no quedó decepcionado, pues casi toda la fuerza de cada ángel sangriento llegó a tiempo para defender el cuerpo de su primarca, Sanguinius, cuyo cripta se encuentra en la fortaleza del capítulo de los ángeles sangrientos en Baal. Algunos afirman que esta es la razón por la que los tiránidos se concentraron en Baal, para obtener su material genético, pero ¿quién puede realmente conocer la mente del gran devorador, si es que tiene una? Dante es el regente del Imperium Nihilus, y dos de los ángeles de la sangre han logrado de alguna manera derrotar, o al menos limitar, la temida maldición que llevan todos los hijos de Sanguinius, la sed roja y la rabia negra. Al igual que con la milla de 4 minutos, o cualquier otro logro, saber que se puede hacer, tener ese límite destrozado, hace más probable que otros de la sangre de Sanguinius puedan dominar este arte arcano y vencer al suelo. Si pueden hacer eso, si finalmente pueden vencer su rabia, entonces no habrá nada que no puedan hacer. Porque si llega el día en que puedan desatar su rabia a voluntad y luego volver a encadenarla, entonces todos los poderes del Warp, todas las diversas amenazas Xenos, todos deben no solo cuidar sus laureles, sino su propia supervivencia. El capitán Rubio Massaro se levantó de su lugar junto a un antiguo y ahora destrozado Land Raider, su semblante sombrío, su porte regio, mientras procedía a reunirse con sus hombres, esperando en silencio al borde del cuenco. Miró a cada hombre a los ojos al hablar. Ahora terminamos esto, llevamos nuestra ira al mismo corazón de esta incursión, esta invasión, golpeamos al dragón en su guarida. No hubo vítores de sus marines reunidos, solo asentimientos estoicos. Pasaron horas y la batalla había sido intensa, los marines avanzando cada vez más en una última conurbación que no había sido purificada y pacificada. Dirigiéndose hacia el centro de la perturbación, la cosa que había llamado a tantas fuerzas de los poderes oscuros a su colapso canceroso. Sin embargo, el enemigo no caería tan fácilmente. Demonios se precipitaban hacia las filas de los ángeles sangrientos, a pesar de toda la precisión de sus disparos de perno que diezmaban la multitud. Aún así, ellos golpearían, a diferencia de muchos otros capítulos de las lesiones que quizás retrocederían en escuadrones ordenados o mantendrían su posición y dispararían hasta que no tuvieran más opción. No los hijos de Sanguinius. Los ángeles sangrientos contraatacaron. Un escuadrón táctico, sin motosierras ni paracaídas, cargaron. Usando sus vólteres como garrotes precisos y toda la fuerza de su armadura y habilidad, avanzaron luchando. Los demonios rojos frente a ellos los enfrentaron con toda la fuerza y furia de un océano. Sin embargo, retrocedieron ante el castigo infligido por estos marines vestidos de rojo. Cada golpe de espada parado, cada barra bloqueada, con contraataques que destruyeron a los seres la primera vez, cada vez. Pero solo estaban despiertos, no eran una proa. El capitán Rubio se encontraba en la punta de las 5, en la cima de su punta de lanza. Con su espada de poder crepitando energía azul y su pistola, Infernus, ardiendo, el capitán Rubio Massaro avanzó, sin perder el paso, la velocidad o ceder. Como un dios de la guerra, él sentía todo ante él. En el centro de todo, su ritmo dejaba su mente en blanco. El capitán escuchó lo que al principio parecía ser el comienzo de una alucinación auditiva, pero luego se volvió más claro, una voz en su mente, una que nunca había escuchado antes, pero reconoció de inmediato. Mi maldición crece dentro de ti, dentro de todos ustedes.
Un día los tendré a todos ustedes. Un día estarás tan perdido en tu ira que entrarás en mi reino, del cual nunca escaparás. Los ángeles de sangre lucharán por su dios de sangre y recolectarán cráneos para el trono de cráneos. Ríndete, sé el primero. Pero no estarás solo. Cada uno de tus hermanos se unirá a ti en sus chorros, y luego en sus multitudes. Mi maldición crece dentro de ti. Sé el primero. Y serás el más poderoso. Puedes oírme cuando pienso mientras destruyo a tus secuaces. Te escuchan como tú escuchas. Entonces daré mi respuesta. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a presentar tal comida fétida como si fuera una broma? Ante ti se encuentra un hijo del ángel, un hijo de Sanguinius, y te conozco. ¡Cavander!, proclama al siervo minion Lickspittle de Corne. Sí, pero Lickspittle es un epíteto demasiado alto para ti. Eres un eco de un eco. No eres nada. Te lo explicaré una vez solo, porque hay algo que no puedes entender, no puedes comprender, no puedes captar. Ni siquiera si te diera todas las experiencias, las vidas, los logros, los sentidos de cada ser que alguna vez vivió, desde los primeros seres marinos que miraron al primer sol, hasta la última conciencia que presenciará el último astro arder hasta enfriarse. Ni siquiera si te diera miles de vidas para reflexionar sobre estas experiencias, ni siquiera si te diera hasta el fin de los tiempos podrías entenderlo. Te crees un poderoso príncipe demonio, pero sé lo que eres en realidad. Proclamas tener poder e infalibilidad, pero si eso fuera cierto, ¿por qué acosas mi puerta con tu cuenco de mendigo pidiendo súplica y servicio? Sé que eres un eco de un eco, un sueño de un ser que se llama a sí mismo un dios, pero en realidad no es más que una colección de la miseria de los malos días de todos. Tenemos algo que nunca experimentarás, nunca poseerás. Somos los hijos de los ángeles, sí, los hijos del diseño del emperador. A pesar de tener grandeza corriendo por nuestras venas, somos solo humanos y tenemos algo que nunca tendrás, una elección. Así que te digo a ti y a tu maestro y a todas las cohortes de sus secuaces, lo digo solo una vez y una sola vez para ahora y para siempre. Vete de aquí, apártate de mi puerta, demonio. Porque elijo ser un verdadero hijo del ángel, y nunca me inclinaré ante alguien como tú. Y pase lo que pase, estoy en paz con esta decisión.